¿Y tú qué haces con el sentimiento de la culpa? Pedro, el discípulo a quien Jesús eligió por primera vez, Pedro, a quien Jesús llamó la roca de la iglesia, lo negó. Podemos imaginarnos el sentimiento de culpa que embargó a Pedro por su negación. En esta píldora quiero invitarte a que descubramos cómo superar la culpa. La palabra de Dios nos va a ayudar en eso. Primera clave para superar el sentimiento de la culpa. El Evangelio según San Lucas nos dice en el capítulo 22, versículo 61. El Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro recordó las palabras que le había dicho el Señor. La primera clave es dejarse mirar por el Señor. Y esa mirada del Señor tiene una doble dimensión, porque por un lado, la mirada de Jesús le señala a Pedro su error, su equivocación y su pecado. Pero por otra parte, la mirada de Jesús le permite a Pedro encontrarse con el amor que le tiene. La mirada de Jesús afirma a Pedro quién es Él. Jesús conoce quién es Pedro. Pedro es el discípulo de Jesús, porque siempre Jesús es afirmación. Dice Pablo que Jesús es el eterno sí a Dios. Y cuando Jesús mira a Pedro, lo reconoce como su discípulo. Jesús con su mirada afirma y Pedro con sus palabras niega. Y continúa el texto de Lucas diciendo, y saliendo fuera rompió a llorar amargamente. Y esa es la segunda clave para superar el sentimiento de la culpa, llorar amargamente. Y esto es porque cuando Jesús nos mira, cuando usted y yo nos dejamos mirar por Jesús, que nos ama, pero que también nos confronta con nuestra realidad, con nuestro pecado y con nuestro error, a nosotros solo nos queda asumir lo que hemos hecho, asumir que somos culpables y asumir que estamos necesitados del consuelo de Dios. Por eso el Papa Francisco constantemente nos invita a pedirle al Señor el don de las lágrimas, esto es, el don de reconocer que hemos fallado y sobre todo el don de arrepentirnos y la gracia de entregar las lágrimas como la evidencia de nuestro arrepentimiento. Y la tercera clave para superar el sentimiento de la culpa, hacer actos de amor por el otro. Nos cuenta el Evangelio según San Juan que Pedro, así como negó a Jesús, tuvo la oportunidad de revertir su triple negación en una triple afirmación o una triple declaración de amor. Y cuando Pedro le dice a Jesús, sí Señor, tú sabes que te amo, Jesús le contesta enfáticamente, apacienta, apacienta, apacienta. Y esto tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros experimentamos culpa con una persona, e incluso culpa por nuestros pecados o nuestros errores, solo nos queda hacer actos de amor por el otro. Jesús invita a Pedro a retomar su vocación, que es la de confirmar a sus hermanos en la fe, que es la de pastorear. Cuando usted y yo nos equivocamos, cuando usted y yo cometemos errores con nosotros, solo nos queda hacerles el bien, devolverles o revertirles nuestro mal con una bendición. Si tú has hecho daño a alguien, si tú has dañado a alguien, solo te queda revertir tu mal con una bendición, con un acto de bondad. Incluso si hay alguien que ya ha muerto y tú no puedes hacer nada por él, yo te invito a que en lugar de quejarte, a que en lugar de sumirte en la culpa y en el dolor, seas capaz de agradecer por esa persona y de bendecir a esa persona.